Muy buenos días. Bueno, hubo un tiempo en la historia de la humanidad, y fue un tiempo muy largo, en la que la esclavitud era algo muy normal. Prácticamente no había en el mundo país que no lo practicara. Y no eran necesariamente gente negra, sino de todos los colores. La esclavitud se practicaba, podemos decir, al por mayor. Ahí había democracia absoluta. Todos se trataban por igual. Un esclavo daba igual el color que fuera mientras hiciera su labor. Pues durante muchos siglos así fue en el mundo. El último país en prohibir la esclavitud ha sido Mauritania, y como quien dice hace 4 días, en 1981. Aunque el último país occidental fue Brasil en 1888, y España eliminó la esclavitud en España en 1870 y en las colonias americanas en 1886. Supongo que aquí nadie ha sido esclavo. Y no me estoy refiriendo a tener un mal trabajo mal pagado. Que eso más o menos yo creo que todos lo hemos tenido en algún momento, ¿verdad? Antiguamente había cosas que un esclavo debía hacer y que entraban en sus funciones. Y una de estas funciones y responsabilidades que tenía, en la época básicamente en la que se llevaba sandalias, y era quitar el calzado de sus dueños al llegar a casa y lavarle los pies. Imaginaros una persona que todo el día andando en sandalias por las calles polvorientas de las ciudades y de los pueblos, que no son las asfaltadas que conocemos hoy, sino pueblos y ciudades con barro, con agua y toda clase de desperdicios. Antes no había saneamientos como los que hay ahora. Pues vamos a intentar imaginar un poco lo desagradable que sería ese trabajo. Y de eso te quiero hablar yo esta mañana. De quitar calzado y de lavar pies sucios y sudorosos. O como diría un gallego. O quizás no. O de quizás no poder hacerlo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Del versículo 19 al 28. Leemos en la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículos del 19 al 28. Este es el testimonio de Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Manifestado cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? Respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? No. Ellos insistieron, entonces, ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a alguien, tenemos que dar respuesta a quienes nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Respondió, yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Los enviados pertenecían a los fariseos y le preguntaron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, el que viene después de mí y que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando.
le preguntan a Juan el Bautista, ¿eres el Cristo? Y Juan, como testigo fiel, dice, no, yo no lo soy. Si no eres el Mesías, si no eres el Cristo, entonces quizás eres Elías. Los judíos esperaban que Elías volviese a la tierra antes de la venida del Mesías. Es una profecía que está en Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Entonces, la pregunta tenía también su razón de ser. ¿Pero qué contestó Juan? No soy tampoco Elías. En Deuteronomio 18:15, Moisés había dicho, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. Entonces dijeron, vale, entonces eres el profeta que anunció Moisés. Y Juan nuevamente tiene que decir, no, tampoco soy el profeta. Y entonces los dejan confundidos, como es lógico. Dice, entonces, ¿quién es? ¿Y por qué está haciendo esto? El versículo 23, yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Esta es una cita del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. ¿Y qué está diciendo Juan? Yo no soy Elías, pero la profecía se ha cumplido. ¿Y a quién le dice esto? A los guías religiosos, a los fariseos, a los levitas, a los sacerdotes, a los que se jactaban de saber todos los misterios de Dios y de conocer todas las profecías, y a los que tenían autoridad para hacer o deshacer en Israel. Dice Juan que él era la voz, pero en el capítulo poco antes, Juan, el evangelista, nos cuenta que Juan el Bautista era la voz, pero Jesús era la palabra, era el verbo, era la revelación de Dios. Es decir, que la labor de Juan el Bautista, aunque era importante, no era la más importante. Porque también una voz, sin algo que decir, sin una palabra, es un ruido. Es un ruido. Lo importante era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, el verbo de Dios, era Jesús. Dice, enderezad el camino del Señor. En otras palabras, eliminad todo aquello en vuestras vidas que os estorbe de recibirle. Arrepentíos de vuestros pecados para que Él pueda venir y reinar sobre vosotros. Porque lo que está diciendo era una costumbre de la época. Enderezad el camino, allanad los valles. Porque los caminos y las carreteras de aquella época no son tan perfectas y tan bien hechas como las de ahora. Y cuando un rey tenía que venir a una ciudad, a un pueblo, con un gran séquito, había que arreglar los caminos. Porque como se suele decir en aquella época, no había mantenimiento de carreteras. Y entonces, aquello era, como se suele decir, un camino de cabras. Y para un gran séquito, para el séquito de un rey, había que arreglarlo todo y arreglarlo bien para que pudiera pasar sin ningún problema. Y esto es lo que está diciendo Juan. Preparad vuestros corazones, porque viene el rey. Prepararos, porque está llegando. Dice, yo bautizo con agua. Su tarea era sencillamente preparar el camino para Cristo. Cuando aquellos que le escuchaban se arrepentían de sus pecados, Él los bautizaba con agua. ¿Pero qué representaba este bautismo? Es un símbolo externo de una limpieza y un cambio interno.
Porque lo importante no es el bautismo en sí, sino lo que representa. Porque si no ha cambiado tu corazón ni tu mente, que te sumerjas en agua 1.000.000 de veces, no te hace mejor, no te hace acepto ante Dios. Así que da igual a la edad que te bautices, da igual a la edad que te bautices, si no ha habido este cambio. No os fijéis en mí, yo no soy el importante, está diciendo Juan el Bautista. Versículo 27, y versículo 27, y es donde, como ya habréis adivinado, donde quiero centrar mi mensaje, dice: el que viene después de mí y que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan no se consideraba ni digno de hacer el trabajo de un esclavo, quitarle las sandalias sucias y lavarle a los pies de Jesús. Él mismo no se consideraba ni digno de hacer eso. A los dirigentes no les interesaba saber más, ya habían escuchado demasiado, cogieron y se marcharon. Y pensarían, este hombre está delirando. Juan dijo estas cosas porque era muy humilde, especialmente este versículo 27. Seguro que lo era. Seguro que lo era. Pero él sabía algo que pocos sabían, o que pocos saben hoy en la actualidad, que Jesús es Dios. No un gran hombre, no un gran maestro, no un gran profeta, que Jesús es Dios. Pero también sabía algo que todos ignoran. También sabía algo que todos ignoran. Y esto lo vamos a ver en el Salmo 51. Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. Aquí está hablando el gran rey David, el elegido de Dios, el amigo de Dios, el siervo de Dios, el gran rey de Israel. Pues dice este gran hombre y este gran rey, Salmo 51, versículo 5: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Y qué está diciendo aquí el rey David? Yo no soy bueno. Si leéis la vida de David, Dios lo ensalza enormemente, lo eleva. Y sin embargo David dice, yo no soy bueno. Y yendo más atrás, en pecado he sido concebido. Al decir esto, no quiere implicar a su madre despreciarla, ni atenuar su culpa. No, la culpa de mi madre. Ella es la que me ha concebido así. No, David no está diciendo eso. Quiere decir que no solamente ha cometido pecado, sino que también tiene una naturaleza pecaminosa. No es solamente lo que yo puedo hacer mal que vosotros veáis, sino que este pecado que en un momento dado podéis ver que yo realizo es mucho más profundo, está dentro de mi ser. Y me lo ha pasado mi madre y mi padre. Y a ella los suyos. Y a mis abuelos los suyos. Etcétera, etcétera, hasta llegar a Adán y hasta llegar a Génesis capítulo 3. La caída del ser humano. Atenta a esta frase. No soy pecador porque peco, sino que peco
porque soy pecador. No soy pecador porque peco, sino que peco porque soy pecador. Y esto es una realidad en todas y cada una de las personas de este mundo y de todos los que estamos aquí. No sé si alguna vez habrás leído la Biblia. Yo, por la gracia de Dios, la he leído muchas veces y no hay ninguna excepción. Mi nombre no está entre las excepciones. Todos han cometido pecado, pero no te preocupes, Juanjo, que tú no. Creo que ninguno puede encontrar su nombre en la Biblia como diciendo, todos hemos pecado menos tú. Dios abarca a toda la humanidad, porque todos venimos del mismo hombre y de la misma mujer, de Adán y Eva. Y con tu pecado, versículo 4 de este Salmo 51, y con tu pecado no me ofendes a mí, sino que ofendes a Dios, que es lo importante. Porque Él es Señor y Dios. Es decir, has cerrado el blanco, no has hecho lo que deberías hacer. Sobrepasaste los límites establecidos por Dios. Corrompiste lo que es recto y correcto según Dios. Desobedeciste a Dios. Te has rebelado contra Dios. Ignoras o, como se dice hoy en día, pasas de lo que Dios diga, de lo que Dios enseña, de lo que Él te manda. Esto es lo que has hecho realmente. Esto es lo que estás haciendo. Y hay un último pecado en la lista de pecados que se puede poner. Esto que acabo yo de decir, errar el blanco, sobrepasar los límites establecidos por Dios, ignorar lo que Dios te enseña, etcétera, etcétera, es un resumen muy grande, ¿no?, de lo que es pecar. Pues hay un último pecado que la gente consideraría que esto no es pecado, que es: yo cumplo la ley de Dios, procuro vivir según sus mandamientos. Cualquiera te lo puede decir como diciendo que yo me preocupo de hacer la voluntad de Dios. Pues Dios dice que esto es un pecado. Es un pecado. ¿Lo digo yo? No. Lo dice la palabra de Dios. Vamos a Romanos, carta a los Romanos, capítulo 3. ¿Y qué dicen las Escrituras? En Romanos capítulo 3, versículo 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues la ley sirve para que tengamos conocimiento del pecado. Y una más, por si a alguno le queda dudas. Gálatas capítulo 2. Sobre esto de yo cumplo la ley de Dios, yo me preocupo de hacer la voluntad de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabemos que ninguna persona es justificada por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por eso nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y vamos también al versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia se obtuviera por medio de la ley, entonces Cristo habría muerto inútilmente. Cuando tú intentas cumplir la ley de Dios, que en un primer momento puede parecer algo bueno, ¿qué estás diciendo? Pues lo que acabamos de leer también en el versículo 21. Cristo ha muerto inútilmente.
No hacía falta que Cristo muriera por mí. Por eso es contado como un pecado. Porque si Cristo murió por nosotros en la cruz, es porque no había otra solución. O es que Cristo, el Dios vivo y verdadero, eterno sobre los cielos, no tenía nada mejor que hacer que venir a la tierra y morir en la cruz, como murió. Y sabiendo esto, hay una sola sentencia para ti. La paga del pecado es muerte. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Córtalo, atiéndelo. A ver, ahí va Jonathan. Bien. Entonces, ya sé esto y me he convencido de esto, de que es cierto. ¿Qué debo hacer entonces? Pues en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4, tenemos la respuesta. Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que para la ley era imposible hacer por la debilidad de la carne, Dios lo ha hecho por causa del pecado. Envió a su Hijo en condición semejante a la de los pecadores y condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Resumiendo, en el momento que quedas unido a Cristo, eres declarado justo y santo. Estando vestidos con la justicia de Cristo, que Él lo hizo y lo ganó, y lo hizo posible y lo ganó muriendo en la cruz. No por intentar cumplir la ley de Dios, lo cual es imposible, sino por el poder de su Santo Espíritu, que ahora opera en los creyentes, y ahora somos, o serás salvo tú, si te arrepientes de tus pecados y crees en el Evangelio. Para terminar, una frase: no serás salvado por limpiar pies, sino por dejar que Dios limpie tu corazón. No serás salvado por limpiar pies, sino por dejar que Dios limpie tu corazón. Que el Señor bendiga. Amén.